Buenas. A veces entre tantas novedades y tantos libros nuevos o relativamente nuevos, me apetece releer libros que ya tienen más tiempo, porque me apetece algunas historias a lo mejor. Yo creo que son a veces historias confort que todos tenemos, y aparte de tener Orgullo y Prejuicio, esta es una historia que a mí me encanta y yo creo que muchos conocéis por la película. Se trata de La princesa prometida de William Goldman. La película yo creo que a todos nos enamoró. La película es de, creo que el 1987, además es con guión del autor, por eso yo creo que está tan bien hecha. Y es una historia maravillosa. Entonces, en su momento yo ya me había enterado que estaba basada en una novela, pero hasta hace unos años no di con una edición que me gustara y encontré la editorial Ático de los Libros, que había editado esta maravillosa edición en tapa dura, donde se veía los planos y donde tiene, aparte de dos introducciones del autor, tiene la versión completa y aparte de una historia que aparece luego en ediciones posteriores, que es El bebé de Betancourt, de Buttercup. Entonces, la verdad es que estaba muy bien, me apetecía volver a leerla, sobre todo porque me apetecía reseñarla en el canal para invitaros a conocer la historia por la novela. Aparte de la peli, que ya, como os digo, conoceréis muchos, todos nos enamoramos del autor Wesley, del personaje principal, pero está divertida la historia sobre todo porque es mucho más completa, muchísimo más completa, y hay ciertas cosas que me llaman la atención. Lo que os tengo que decir, eso es lo que dicen, que además me hace mucha gracia, porque el nombre completo es La princesa prometida, relato clásico de amores verdaderos y grandes aventuras, escrito por S. Morgenstern. Entonces, es una historia bastante peculiar porque la novela está partida en dos partes. Por un lado, está la primera parte, que yo creo que en la película no se ve mucho, que es donde están contando la propia vida del autor, de cómo era su infancia y tal, y cómo llega a enterarse de la historia de la princesa prometida, de cómo se había enterado de esa historia de Morgenstern, de cómo era, y sobre todo se entera gracias a que su abuelo, cuando se encontraba mal, creo que era su abuelo, se encontraba mal, se la estaba contando. Entonces, claro, para él esta historia la conocía narrada por su abuelo. Entonces, lo interesante de esa primera parte, antes de entrar en lo que es la princesa prometida en sí, es que como él tenía esa idea cuando era pequeño de esa historia, cuando es mayor, a su hijo le regala un ejemplar de la novela de este autor, de Morgenstern. Y su hijo la abandona porque dice que es súper aburrida. Entonces es súper aburrida porque se da cuenta que la historia de verdad, el libro de verdad completo, tiene muchos párrafos muy descriptivos, mucho más pesados y que se hacían mucho más pesado. Entonces decide el autor, o sea, por eso os digo que es una historia dentro de otra historia, decide el autor hacer la historia de la princesa prometida recortando todas esas partes que considera que era muy pesada. Como os digo, es todo ficticio. Y entonces, después de llegar a eso, es cuando llegamos a la historia de verdad de la princesa prometida. Entonces nos encontramos en el libro, primero, dos introducciones por el 30 y por el 25 aniversario. Esta edición es del 2018. Luego, en la página 43 empieza La princesa prometida, que es donde está la historia del autor, que va contando cómo conoció a la princesa prometida en base a lo que le narraba su abuelo. Creo que era su abuelo. Su padre, cuando estaba enfermo. Y que cuando él es mayor y se lo regala a su hijo para que tenga ese mismo gusto por esta historia, se da cuenta que la historia de verdad es mucho más compleja y densa, y a lo mejor no para que todo el mundo la lea, y es cuando decide hacer La princesa prometida, una edición él, que es William Goldman. Y es a partir de la página 73 que empieza toda la historia, que yo creo que todos conocemos, de Buttercup, de Wesley, que todo empieza cuando Buttercup, aquí es claro, la historia es mucho más extensa. Cuando ella es más jovencita, conoce a Wesley, al principio se hacen el tonto mucho, ella es una malcriada, es un poco tontita y tal, y se hace, pues eso, se hace la interesante con Wesley, pero poco a poco se van conociendo hasta que se juran amor eterno, que es algo muy bonito, hay momentos preciosos.
y Wesley le dice, porque ella era de una familia bien y él no, creo que él trabajaba con los caballos y tal, y Wesley le dice que va a viajar a buscar fortuna para luego volver a por ella y poder casarse. Y el hecho es que Buttercup recibe una noticia que Wesley ha muerto a mano de los piratas. Se entristece un montón y el hecho es que Buttercup se va andando, es conocida por lo bella que es, por lo hermosa que es, y hay un príncipe, el príncipe no me acuerdo muy bien cómo se llama, a ver si lo encuentro, no sé, el príncipe era el tonto en la película, veíamos un príncipe, un típico que le encanta cazar y tal, y en el fondo lo que quiere es tener a esta mujer al lado, le da exactamente igual quien sea, pero como es la más bella, pues se promete con ella, y ella, pues como ya tenía el corazón roto, no le importa. Entonces aquí la historia es mucho más larga, se va viendo cómo ella tiene que formarse para ser la prometida del príncipe, y en un momento dado, el hombre más inteligente del mundo, el hombre más fuerte del mundo y el espadachín más bueno del mundo, que es Íñigo Montoya, que yo creo que todos lo conocemos por lo que dice de soy Íñigo Montoya y he venido a... ¿Cómo lo decía? Y he venido a matarte. No me acuerdo muy bien, que está buscando a un personaje que tiene 6 dedos en una mano. Prepárate a morir. Soy Íñigo Montoya, prepárate a morir. El hecho es que estos 3 personajes han sido contratados por alguien que está en contra del príncipe para raptar a la princesa y llevársela. No recuerdo muy bien si era para matarla. Y el hecho es que en el momento que la raptan, poco a poco se empiezan a dar cuenta que están siendo perseguidos por un hombre encapuchado. Por un hombre encapuchado que al final, con cierta educación, va peleándose con cada uno de ellos, con el más inteligente mediante la inteligencia, con la fuerza intento de más fuerza, y con el espadachín con la destreza con las espadas. El hecho es que al final se descubre que él está como con un antifaz, que es un pirata, y al final, no os voy a decir nada que no sepáis, creo que todo lo que conocéis de historia, es Wesley, que no es que había sido asesinado por los piratas, sino que los piratas hacen un acuerdo que tienes 2 opciones, o lo tiran por la borda los piratas, o se transforma en pirata y se vuelve a transformar en un pirata conocido que cada tanto tiempo va cambiando la persona que da nombre, al que se le da nombre un pirata, o sea, como si fuera un pirata que vive siempre. Entonces al final consigue salvarla, y a partir de ahí ya os imagináis el resto de la historia, que tiene que pelearse con el príncipe. Íñigo Montoya también tiene que buscar su propia venganza. Entonces es una historia, como os digo, es una historia de fantasía, es una historia de aventura con espadachines, con un amor intensísimo y preciosísimo, un amor que traspasa al tiempo, que es el amor entre Buttercup y Weasley, que es precioso. Unos personajes que yo creo que te terminas enamorando de todos ellos. El personaje de Íñigo Montoya, yo creo que a todos nos gustó la película, pero es un personaje muy fuerte. Los villanos aquí son muy villanos. Entonces yo creo que es una novela preciosa, que yo creo que vale la pena que conozcáis. Con todas las historias que leemos actualmente de fantasías, de aventura, un montón de cosas, yo creo que a lo mejor echar la vista atrás a veces a ciertos libros vale la pena. Como os digo, es un libro que originalmente es de 1973, por lo tanto ya tiene de entrada 5 años más que yo, este libro. Por lo tanto tiene 51 años, me parece que tiene. O sea que ya tiene tela. Entonces pero igualmente yo creo que vale la pena que conozcáis. Os invito mucho, aparte de ver la película, si no la habéis visto, porque es preciosa, que os leáis la novela La princesa prometida. Yo creo que no os va a decepcionar. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego.